Buenas tardes, Olga, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Gerardo? ¿Todo bien? Un Muy gusto. bien, muy Gracias por bien. la invitación. Gracias a vos por haber aceptado este diálogo que vamos a hacer en torno a temas que tienen que ver con el ecumenismo, el diálogo interreligioso, a partir de experiencias que vos tenés tal vez más aceitadas, sobre todo porque sos biblista, y entonces hay como diálogos más naturales que se da en torno a la Sagrada Escritura, y no solo a la Sagrada Escritura por lo que me anticipaste, es decir, también temas de actualidad que se fueron incorporando a ese diálogo. Ujú. Vos me comentabas sobre una experiencia que venís o que vinieron haciendo desde hace algún tiempo en la sede de San Pablo, de diálogo ecuménico e interreligioso. ¿Me podrías explicar un poco quiénes participaban, en qué consistían estos encuentros, qué temáticas se fueron desarrollando? Mira, los encuentros, las temáticas eran bastante consensuadas en el grupo. La cantidad de gente del grupo promedio serán 15 personas, ¿sí? Hay veces hay más, hay veces hay menos. El grupo está conformado por más, pero presencialmente son reuniones. Hasta que llegó la pandemia eran reuniones presenciales, una vez por semana. Incluso durante las vacaciones, por ahí había 2 semanas que no nos encontrábamos porque la editorial estaba cerrada, porque normalmente nos estamos encontrando en una sala que tiene la editorial San Pablo en el salón de ventas justamente. Pero más o menos esa es la cantidad de gente, y los temas normalmente están relacionados con eh, preocupaciones que surgen de los diálogos que tenemos, y como necesidades de charlar, compartir experiencias o conocimientos de parte de integrantes del grupo. Hay un moderador. Hay ciertas reglas para ordenar el debate. ¿Qué confesiones Y religiosas estaban representadas o de qué confesiones religiosas participaban, de qué religiones, de qué grupos cristianos? mira, con Ari, el rabino Ari Stoneman, estamos desde el principio. Estaba la gente de San Pablo, está Rubén Darío de San Pablo, que es sacerdote católico. Eh, Han venido pastores eh, luteranos, incluso ha venido gente de Cuba, unos pastores de Cuba, a contarnos su experiencia. Ha venido gente de más del lado de la mística judía, la Cábala. Y después, no, es gente sin, digamos, mucha, algunos sí, con mucho compromiso religioso, si querés, o de fe, como mínimo, pero después no, es gente normal, bueno, normal, digamos, es gente que no se acercó, digamos, desde el punto de vista de una fe determinada, ¿sí? Aunque tengan su propia confesión, ¿no? ¿Recordás Esto algunos por un lado. de los temas que se fueron tratando, Olga? ¿Algunos de los temas así que fueron charlando en las diferentes semanas? Mira, sí, desde el tema de eh, la grieta como problema político y como problema social. En realidad nos interesó más que nada la experiencia social de los desencuentros, es decir, es un grupo muy motivado eh, por los desencuentros o tensiones sociales que todos experimentamos. También estuvo, te comenté, había gente que vino de la red Sanar. Entonces estuvo el doctor Re con algunos de sus grupos, hablando de su planteo antropológico y de esta mirada integral sobre distintos aspectos del ser humano, que no solamente son psicológicos, espirituales, obviamente médicos, pero bueno,
una mirada, digamos, muy integral de todos esos aspectos, y entonces vinieron a proponerlo y vinieron a compartirlo, y hubo varios encuentros al respecto. Después fue muy interesante porque surgieron temas bíblicos, concretamente surgieron temas bíblicos. Uno de ellos fue el tema de la liturgia, de las fiestas compartidas, por ejemplo el tema de la Pascua. Me interesó mucho que, digamos, ambas corrientes más presentes, que el judaísmo y el cristianismo, diéramos nuestra mirada y digamos, nuestras experiencias sobre cada una de estas fiestas, y también algo de historia de ambos lados, y de la necesidad de compartirla en conjunto. O sea que los encuentros tuvieron como motivación las grandes causas de la humanidad, digamos, en cuanto tienen eco en nuestra sociedad argentina. Es decir, por un lado, los grandes problemas comunes convocaron el diálogo de las religiones. Y después ya más específicamente, algunos temas específicamente religiosos, que por lo que me decís, se asociaría más tal vez al diálogo con los judíos, ¿no es cierto? O también con otras confesiones cristianas. Sí, 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 también hubo otras confesiones, pero digamos no fueron las más presentes, vinieron más que bien a puntear, dar 2 o 3 ideas muy básicas, y estuvieron, digamos, se ofrecieron para responder algunas preguntas, pero eso desde el punto de vista específico de algunas confesiones que vinieron. Después el resto de los temas sí tenía que ver con espiritualidad, por ejemplo, el tema este de la Pascua que te dije. También el tema de la necesidad de una experiencia religiosa, de profundizar una experiencia religiosa en todo ser humano, como ser social, ¿no? Como diría Agustín, esta sed de Dios, ¿no? Que es una de las grandes convergencias que tenemos con Ari, con el rabino. De alguna forma, desde ambos, ambos estamos muy comprometidos con ese aspecto de motivar en el otro el encuentro con Dios, ¿no? Que obviamente redunda en el encuentro entre los hermanos, ¿sí? Y evitar no, pero sí sanar el tema de los desencuentros que llevan a la paz, a la discordia. La grieta era uno de los efectos tangibles que uno puede observar. Ahora quizás eso haya, gracias a Dios, disminuido un poco, por lo menos en la mayoría de la sociedad, pero en su momento fue un tema que estaba ahí presente y que realmente invadía como todo, ¿no? Después otro de los temas que apareció con el COVID fue el tema de la experiencia de angustia, cómo manejar esa experiencia de angustia y toda la relación cómo esa angustia también se iba acentuando a través de las redes sociales, del manejo de las fake news, bueno, de todo tipo de um, incidencias y ciertos, digamos, comentarios muy nocivos, angustiantes, tendenciosos que aparecen en las redes sociales. O sea Y que, bueno, de algún modo, el diálogo entre las diferentes confesiones se iban dando a partir de una agenda compartida, en cierto modo, y también de un clima de fraternidad, de amistad, por lo que decís, porque de algún modo también totalmente. para algunas personas más, ¿no es cierto?, lo que me comentás del rabino, se da un clima de mucha cordialidad que favorece también esta búsqueda en común, de comunes denominadores, tanto en el ámbito social como en lo específicamente espiritual. ¿En qué Sí, sí, sí. sentido estos encuentros, Olga, vos pensás que te fueron enriqueciendo, te fueron abriendo otros horizontes, a vos o a los demás participantes? Es decir, ¿en qué sentido esta experiencia de diálogo también genera cierta innovación o cierta novedad?
en la experiencia religiosa y humana de los que participan de esos encuentros. Por supuesto, por supuesto. Hubo momentos, digamos, de mucha intimidad compartidos, porque hay temas que llevan a poder compartir intimidades. Intimidades que tienen que ver con la experiencia de Dios, definitivamente, y eso fue compartido. A mí lo que más me sorprendió fue la necesidad que tiene la gente de abordar los temas. Es decir, surgió como una necesidad, por ejemplo, ciertos temas bíblicos, ¿no? Por ejemplo, con el tema del COVID, hablar del diluvio. Y de ciertas interpretaciones que obviamente no favorecen para nada una mirada sobre Dios, sobre un Dios Sí, como si fuese un amistoso, ni mucho castigo, ¿no es menos. cierto? Y Una entonces, instrucción mandada por Dios, claro. exactamente, exactamente, además el tema de la culpa, del pecado y todo eso que siempre, bueno, son siglos y siglos de machacar sobre esas ideas que hay que deconstruirlas y lleva mucho tiempo y lleva mucho trabajo sanar todas esas heridas porque los agentes de pastoral, los más nuevos, puede ser que algunos, digamos, hayan cambiado el discurso, pero la gente que es de mi generación fue formada con otra escuela y es terrible, ¿no? Entonces, eh, rencor es poco para decir las reacciones que provoca la iglesia y su discurso, ¿no? Cuando no hablar de heridas más grandes. En este sentido, ¿qué aporte particular hace el diálogo con otras confesiones cristianas que tal vez puedan tener dificultades análogas, ¿no es cierto?, o experiencias análogas, porque en el fondo hay como un humus cultural compartido en Occidente y entonces a veces, salvando distancias, poco más, poco menos, las experiencias a veces no son tan diferentes. ¿Y en qué sentido enriquece, sobre todo vos como biblista, el diálogo con el judaísmo, en este caso con un rabino concreto? ¿En qué sentido ayuda como a enriquecer la mirada que uno tiene del texto bíblico en concreto? Mira, primero, yo particularmente he estudiado mucho el Antiguo Testamento, con lo cual, digamos, tengo una mirada muy abarcativa, no solamente de los textos, sino también de la historia de Israel, por un lado, pero también por los estudios que yo he hecho, he incluido el tema de la mirada sobre religión, sobre otras religiones contemporáneas al judaísmo durante la historia de Israel y antes también, ¿no? Entonces eso a mí me permite tener una mirada dialogal, no solamente con el judaísmo, sino enmarcar el judaísmo dentro de un fenómeno social, histórico, cultural, religioso, muy, muy, muy rico, que tuvo Oriente Medio durante milenios. Entonces, eso te da, si querés, una mirada que despolariza el diálogo con el judaísmo. Es decir, ya no es un diálogo cristianismo-judaísmo, que ya de por sí pertenecemos a la misma rama, sino que encima estamos incluidos en una herencia cultural muchísimo más rica que se refleja en los textos del Antiguo Testamento. Es decir, Los cuando cristianos a mí me da la impresión que si justamente decimos que la palabra se hizo carne, necesitamos el diálogo con el judaísmo como a dos puntas. Es decir, por un lado entender qué es esa palabra, la sabiduría, etcétera. Uno se imagina todo el mundo sapiencial, la Jochma, y por otro lado, entender esa carne, es decir, Dios se hizo judío. Y entonces, para entender la revelación cristiana es como que hay un mandato implícito dentro de la fe cristiana de dialogar con el judaísmo. Si no, no terminamos de entender en lo que creemos o desarraigamos el discurso cristiano, que me parece que sería un riesgo grande. Claro, pero fíjate vos, hay cosas más interesantes. Por supuesto que sí, pero digamos, esta idea de la palabra
hablando con el hombre, o si querés, la palabra como factor divino que contacta la creación y el ser humano, no es solamente propio del judaísmo. En las tradiciones egipcias, el Dios que creaba, lo creaba a través de su palabra, creaba, incluso al hombre. Es más, hay mitos egipcios en el cual la criatura humana es moldeada por Dios desde barro, igual que Génesis 2, y en sus narices le insufla su aliento para que viva. Entonces, eh, hay, por eso te digo, el trasfondo detrás de todos estos textos, particularmente de Génesis, que nosotros podríamos decir que tienen elementos mitológicos, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de mitología como si fuera una especie de historia sin importancia, porque en realidad son, primero, historias fundacionales de cada una de esas religiones, ¿sí? Y segundo, esas historias están ahí porque tienen un fundamento excepcional para la liturgia, es decir, cómo se concibe la fe en el contexto litúrgico de cada una de esas religiones. Es decir, uno no puede, como de hecho no lo hace tampoco el cristianismo, cuando lee Juan 1 y la palabra se hizo carne, es el texto por excelencia en el sábado, digamos en la víspera del domingo de resurrección. ¿Sí? Es decir, hay una función litúrgica de cada uno de estos textos que es imposible, no se puede separar del texto mismo. Y al revés, separarlas te hace, digamos, no te permite percibir la riqueza de la funcionalidad de esos textos en la sociedad que los generó. Y por supuesto en el texto legado, ¿no? Olga, este diálogo con el judaísmo, con las tradiciones vinculadas también a la historia bíblica de Israel, en Medio Oriente, y en cierto modo también, bueno, con las otras confesiones cristianas. Mirando a futuro, ¿qué te parece que puede brindarle este tipo de diálogo a la experiencia del cristianismo católico, de la Iglesia Católica, que tuvo su figura histórica, pero que se va desmoronando a pasos acelerados, digamos, en su formato o en su figura clásica, de algún modo, histórica? Es decir, ¿cómo te imaginás el aporte de esta experiencia de diálogo en donde convergen diferentes tradiciones, diferentes perspectivas, en donde uno descubre como nuevos colores en la trama, ¿no es cierto? Nuevas miradas que no había imaginado desde su propia tradición? ¿Cómo te parece que todo eso va a incidir, influir en el cristianismo del futuro? Nosotros pertenecemos a una tradición católica, pero tal vez podríamos imaginarlo también como una experiencia más ecuménica a futuro del cristianismo, de los seguidores de Jesús. Mira, yo la experiencia que tengo es que el diálogo en Argentina es muy, muy rico, ¿sí? Más allá de mi experiencia particular, por lo pronto la voluntad de diálogo está presente en la sociedad. Segundo, la experiencia de compartir liturgias es un hecho, y es un hecho en Argentina, es un hecho cotidiano. Nadie le pide permiso a nadie y es absolutamente frecuente, y yo creo que en ese sentido Argentina es un lugar singular en el mundo, en el mundo. No de casualidad el Papa es tan sensible a estos temas, ¿sí? De hecho, él tiene un Eso amigo muy ya de por cercano que sí. es el rabino Skorka, que Exactamente, le dieron exactamente. el doctorado honoris causa en la Universidad Católica, y muy a menudo se lo ve cercano al Papa en algunos eventos, sobre Que, todo aquí en Argentina. sí, no, pero además Escorca es digamos, si querés, es de un sector del judaísmo muy dialogal, digamos. Yo a Escorca lo conocí en mesas de diálogo bíblico que se hicieron hace años y después también continuaron en la Se ha cortado el Wi-Fi, me parece, la conexión. No te estoy escuchando, Olga.
vamos a dejar en todo caso aquí. Se cortó y Como no quieras. ahí está. Bueno, te decía, después en todo caso, no sé, editalo. Yo lo que te decía es que, por un lado está este hecho de donde en Argentina se comparte la experiencia de, no solamente de diálogo, sino de liturgia compartida. Es decir, en Argentina es absolutamente frecuente. Lo que yo veo es que eso, además de ser rico y es excepcional en Argentina, de alguna forma no encuentra su correspondencia, y ahí es donde te contesto tu pregunta, en un diálogo que busque eh, eh, ligar la experiencia litúrgica con un debate más, si querés, teórico de la fe. Es decir, más intelectual, más teológico. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos, particularmente yo es lo que percibo desde el punto de vista teológico, tenemos una gran distancia entre cómo entendemos ese diálogo los biblistas y cómo entienden ese diálogo los dogmáticos o gente más lejos de la percepción bíblica, ¿no? Es decir, se establece con categorías distintas, con miradas distintas, con caminos distintos, y por lo tanto no siempre, bueno, de hecho la historia lo ha probado, ¿no? Se puede llegar a buen término. Yo creo que volver a la Biblia y como fuente teológica, ¿no? Y por supuesto, enriquecida por todos los estudios bíblicos de los últimos años, que no solamente han eh, enriquecido la mirada sobre el Jesús histórico y sobre la experiencia de las primeras iglesias, con datos arqueológicos y con, si querés, documentos que han salido a la luz y que han permitido entender un poco más el contexto de donde surgieron los evangelios y también los textos del Antiguo Testamento. Yo creo que ahí hay un espacio de convergencia del que tienen que salir categorías nuevas para empezar a hablar. O sea Estas que categorías el desafío nuevas... pendiente de algún modo vendría a estar por el lado del diálogo teológico y de cómo se capitaliza esta nueva riqueza que de algún modo empieza a converger también por nuestra época, las características de nuestra época, desde las diferentes tradiciones, buscando encontrar como un lenguaje en común, más amigable incluso, pero también en el discurso, no solamente en la actitud humana, que es muy básica, no solamente en los símbolos hebreativos, sino también al momento de hacer teología, es decir, al momento de ir como conceptualizando, irle poniendo palabra a la experiencia creyente. Yo te agradezco mucho, Olga. El tema es el tiempo que trato que los videos sean de no más de 20 o 25 minutos, estuvimos conversando. Es preferible que sea poco y con una cierta densidad. Me gustó mucho el panorama que ofreciste porque es bastante completo en sus diversos aspectos y a veces es preferible que la gente se quede con ganas de un poco más o volver a ver lo que ya escuchó. Si no agregamos cosas que pueden ser interesantes pero ya van como desgastando la atención. Te agradezco mucho y me alegro mucho de esta experiencia tan rica que seguramente viviste en torno al diálogo interreligioso, al ecumenismo. Es una experiencia que yo tuve muy limitadamente, no porque la esquivé, sino porque no se dio, y además al no dedicarme específicamente a temas bíblicos, tal vez tampoco se propicie tanto. Vos al ser biblista, evidentemente en esto tenés como ventaja. Te agradezco mucho y bueno, y será hasta la próxima vez que nos encontremos, posiblemente en alguna de las semanas de la Sociedad Argentina de Teología, que es donde habitualmente nos vemos. Sí. Muchas gracias por la invitación y que tengas muy buena semana y cuídense todos, ¿eh? Muchas gracias. A vos.